Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En nuestra clase del día de hoy de español estaremos hablando acerca de un nuevo tema. Recordemos que nuestro último tema fue acerca de los folletos, en donde vimos todo lo que llevan los folletos, las imágenes, los cuadros, cómo rescatar información mediante los diagramas, ¿verdad? Todo eso nosotros lo estuvimos trabajando en los folletos. Pero ahorita nosotros vamos a comenzar con un nuevo tema que es acerca de los poemas. Y para empezar, quiero que tú me respondas estas tres preguntas. No es necesario que las escribas, simplemente te voy a pedir que las pienses en tu cabecita, las respuestas que me puedes dar. Dice, ¿sabes cómo se conforma un poema? ¿Sabes cuáles son las partes del poema? No sé, a lo mejor como lo vimos en el folleto, ¿no? Tiene un título, tiene una portada, tiene subtítulos, pero aquí el poema, ¿cuáles son esas partes? Porque el poema puede tener un título, pero no trae un subtítulo. Entonces, te voy a invitar a que pienses bien cuáles son estas partes del poema o cómo está conformado. Y si tú conoces algún poema, aunque sea cortito, yo recuerdo que hace un año que tuvimos el concurso de declamación, tuviste que aprenderte un poema. Si no mal recuerdo, el tuyo era de algunos animales marinos. Entonces, sabes más o menos cómo está conformado un poema. Así que nos va a ser muy fácil llevar este tema porque ya sabemos la estructura. Y para esto te voy a enseñar este pequeño poema que se llama Dame la mano, de Gabriela Mistral. Es un pequeño fragmento, no es todo el poema. Y este poema dice, dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos en la danza como una flor y nada más, y nada más. Los astros son rondas de niños que juegan el mundo a mirar. Las colas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar. Tan solo en este pequeño fragmento nosotros podemos identificar tres partes fundamentales de los poemas. La primera son estas cuatro líneas que nosotros tenemos aquí y ahorita les voy a decir cómo se llaman, no se llaman líneas, pero estas cuatro frases que nosotros tenemos aquí tienen un nombre cuando están juntas. Si se dan cuenta, entre estas cuatro hay un espacio para poder seguir escribiendo y luego dejan otro espacio. Estas pequeñas divisiones se hacen para diferenciar las estrofas. Un poema siempre va a llevar estrofas, pero estas estrofas, ¿cómo se conforman? Bueno, en estas estrofas nosotros encontramos un renglón de una frase y a este renglón o a esta frase se les llama verso. Todas las estrofas tienen versos. Por ejemplo, esta estrofa tiene 1, 2, 3, 4 versos. Esta estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5 versos. A cada una de estas líneas nosotros les llamaremos verso y al conjunto de estas se llamará estrofa. ¿Cómo vamos a identificar? Bueno, cada estrofa siempre se separa por un espacio un poco mayor al que tiene arriba. Pero otra importante característica de los poemas, es la rima. Y la rima es, en este caso, yo te la voy a subrayar para que tú la puedas identificar, pero más adelante veremos las diferentes rimas que nosotros podemos encontrar en los poemas. Si te das cuenta, aquí dice, dame la mano y danzaremos. Flor, seremos. Termina en remos, remos. Es parecida. A esta se le conoce como rima. Aquí en el siguiente verso dice, y me amarás. Y en el último verso dice, y nada más. Terminen as y as. ¿Ok? Por lo regular, el final de cada verso rima con
el siguiente verso, ¿ok? Y estas son las partes fundamentales que nosotros podemos encontrar en los poemas, o las más sencillas de identificar. Ahora te voy a pedir que abras tu libro CEP en la página 49. Y nos dice, lo que conozco. Comenta con tus compañeros y con tu profesor algunas experiencias que has tenido con la poesía. ¿Qué poemas has escuchado o declamado? Lo que yo te preguntaba al inicio. ¿En qué ocasiones has visto que se lea un poema? Por ejemplo, los poemas no se leen cuando estamos en un funeral, ¿verdad? Algunos sí, algunos que son tristes, pero no se lee en una fiesta un payasito, ¿no? O sea, hay momentos específicos para poder leer un poema. ¿Para qué crees que se escriben? ¿Y por qué? ¿Y para qué se lee o se dice un poema? Si recuerdas las rimas que te cantaban para arrullarte, a los que utilizaban para jugar o el poema que declamaste en algún festival de la escuela, compártelos con tus compañeros y maestro y explica dónde y por qué los aprendiste y qué sientes cuando los escuchas o los dices. Ok, en esta ocasión pues no vas a poder compartirlos con tus compañeros, pero sí te voy a invitar a que pienses para qué se lee o se dice un poema. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es que vas a seleccionar tú un poema de los autores que nosotros podemos encontrar aquí. Y te voy a pedir que lo leas. Cualquiera que sea, léelo. Pero yo te voy a poner el ejemplo leyendo un poema, ¿verdad? De alguno de estos autores para que tú puedas observar y pues pensar cómo puedes hacerlo, ¿ok? Permíteme un momento y te lo voy a mostrar. Y yo te voy a leer el poema de Rubén Darío que se llama Abrojos. Y dice, puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cofres de un nabat. Pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad. Y este es un pequeño poema, ¿verdad? Aquí te trae una pequeña descripción de por qué lo realizó y qué es lo que significa. Y así podemos encontrar varios, algunos más cortos, otros más largos. Estos poemas son de Rubén Darío, que nos los ofrece, él es Rubén Darío, nos ofrece este autor en nuestra página que nosotros leímos, ¿verdad? Página 49. Y yo te di un pequeño ejemplo de cómo puedes leerlo. Te voy a invitar a que tú también lo realices, ¿ok? Que escojas el poema que tú quieras y vas a escribir el título solamente y el autor del poema que tú elegiste en tu libreta de español, para que al momento de que me envíes las evidencias yo pueda ver este poema que tú leíste. Tal vez no te voy a poder escuchar, pero sí voy a saber qué poema leíste. Y posteriormente vamos a leer lo que nos habla en la página 50 en características generales de los poemas. Vamos a subrayar, así que te voy a invitar a que tengas ahí listo tu marca textos o un color. Posteriormente, eso que subrayamos lo vamos a escribir en nuestra libreta, ¿ok? Y dice, los poemas no se escriben igual que una noticia o un cuento. ¿Puedes mencionar algunas diferencias? Nosotros sabemos, y como lo mencioné hace un momento, las partes de un poema y las partes de un folleto no son igual. Ni se va a parecer a las de un cuento, ni se va a parecer a las de una noticia, ¿verdad? Te damos las siguientes pistas. Dice, observa el poema del lado izquierdo que tenemos por aquí. La extensión de los renglones y cómo está formada forman dos grupos. Pon esencial atención en las palabras con que termina cada renglón.
lo que nosotros hicimos ahorita con el primer poema que yo te mostré, ¿verdad? En él pudiste observar las partes de cómo está dividido aquí, de los versos, la estrofa y la rima, de acuerdo con el final de cada verso. Los poemas se escriben en versos. Cada verso es un conjunto de palabras que tienen cierto ritmo y rima. A un conjunto de 2 o más versos que pueden o no tener rima se les llama estrofa. Y cada una está delimitada por un punto y aparte. Por eso es que se deja ese espacio que nosotros vimos o que yo les mencionaba. En el ejemplo de Gabriela Mistral, cada una de las líneas es un verso y 4 versos forman una estrofa. Y eso también lo vamos a subrayar. ¿Puedes identificar los versos de uno de los poemas que leíste? ¿Y cuántos versos y estrofas tiene? Vamos a ver en el poema, por ejemplo, que yo te leí, está compuesto solamente por versos y encontramos un punto y aparte. Aquí tenemos estos versos. Tenemos estos versos que forman una estrofa y aquí encontramos otra estrofa. Podemos decir que tiene 2 estrofas, una con 8 versos y otra con 4 versos. Y así tú puedes identificar el poema que leíste. Vas a escribirme ahí adelantito, aparte del título, vas a escribir cuántos versos fueron los que tú encontraste, ¿ok? Ok. Bien, aquí, si seguimos leyendo, nos dice, la rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existe al final de las últimas palabras en los versos de un poema. Los poemas emplean imágenes y comparaciones. Y ahí trae una pequeña actividad en donde en la página 51 nos trae algunos poemas que más adelantito vamos a leer. Pero esto que nosotros subrayamos, te voy a invitar a que lo escribas en tu libreta colocando el encabezado, ¿verdad? Instituto Frey, el valor que es amistad y la fecha. Una vez que ya hayas colocado esto, pones el título de los poemas y entonces escribes esto que subrayamos en el libro. Lo vas a copiar solo lo que subrayamos, ¿ok? Una vez que termines, pasamos a la siguiente actividad, que es contestar la página 38 y 39 de la guía de aprendizaje integrado. Y en ella nos trae arriba lo mismo. Un poema es un texto literario que expresa ideas, sentimientos y emociones de manera artística. Casi siempre está escrito en verso. Un verso es cada renglón del poema. Un grupo de versos separados por un espacio forma una estrofa. Los poemas pueden contar con una o más estrofas. Hay rima si el sonido de 2 o más palabras ubicadas al final de los versos se parece a partir de su última vocal acentuada. Lo que vimos en el primero, ¿verdad? Terminaba en hemos o eros, lo mismo. En la primera actividad de estos 2 textos que nosotros tenemos aquí, vas a tener que identificar cuál es el que tiene el que es un poema. Si la primera, que es La Bella Durmiente, o El Barquito de Papel. El que tú creas que sea, le tendrás que poner una palomita. ¿Ok? Posteriormente vas a leer en voz alta los primeros 4 renglones de cada texto y vas a responder. Estos 4 renglones, estos 3 primeros renglones
y estos 4 primeros renglones, vas a leerlos y dice, había una vez en un lejano bosque una reina que dio a luz a una hermosa niña de ojos color miel y piel de seda. Y la del barquito de papel dice, con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Ahora, tú vas a poner aquí cómo es que tú identificaste el poema. ¿Cómo supiste que ese era un poema? ¿Ok? ¿En cuál de los dos textos se narran hechos fantásticos? Recordemos que la fantasía a veces es algo que no existe. En La Bella Durmiente, exacto. Nosotros podemos ver que es un cuento. ¿Cuál de los textos está completo? En este caso, el texto era pequeñito, pero está completo. El barquito de papel. Hasta abajo nos trae el autor y la liga donde podemos identificar el texto, ¿verdad? ¿Qué le falta a uno de los dos? Pues si no está completo, le falta el final. Y ahora nos dice, escribe en el siguiente recuadro las palabras correspondientes. Recordemos que nosotros ya sabemos las partes, ¿verdad? ¿Qué dice hipopótamos? ¿Tú qué crees que sea? ¿El título, el verso, la estrofa? El título, exacto. Entonces ahí nosotros vamos a escribir título. Estas divisiones que tenemos en las llavecitas son las estrofas. Muy bien, sí pusiste atención. Y nosotros podemos ver ahí la estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3. Este pequeño renglón que está encerrado se le conoce como verso. Exacto, verso. Y estas palabras que al final se parecen, la una con la otra, se les llama rima. Ok, perfecto. Y ahora vamos a leer en voz alta cada una de par de palabras que tenemos en la parte de abajo y vamos a ver cuáles riman. Recuerda que una parte de la rima es identificar que su terminación sea parecida. Entonces dice, helado amado. ¿Qué crees? ¿Terminan igual o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a colorearlas. Luna, niño. Una, niño. No, no terminan igual. Naranja, monte. Ja, te. Termina en ja, termina en te. No, no terminan igual. Asoma, casona. A, oma, ona. Son parecidos en las vocales. Y nos dice a continuación, anoten los poemas si es rima asonante o rima consonante según su descripción. Esta pequeña actividad la vamos a dejar para la siguiente clase porque en esa clase vamos a ver qué es la rima asonante y qué es la rima consonante. A pesar de que nos trae aquí una pequeña explicación, no quiero adelantarles y después revolver su cabecita, ¿ok? Entonces solamente vamos a dejar la actividad 4 para la siguiente clase que es el día miércoles. No nos queda, no es muy lejano, ¿ok? Solamente como actividad final, te voy a explicar la tarea, ¿ok? De tarea, tú vas a contestar la página, vas a responder esta, bueno, ya hiciste la tarea, era responder la actividad 3 de
la página 39, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema. Sube igual tu fotografía de esta página y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.